Vamos a empezar a trabajar con su cabello. En este caso la voy a trabajar con hilo de color camello. Vamos a hacer un aro y dentro del aro vamos a trabajar 6 puntos bajos. Cerramos nuestro aro y la segunda vuelta vamos a trabajar 6 aumentos. En nuestra siguiente vuelta vamos a poner nuestra marca y vamos a trabajar únicamente por la hebra de atrás. No vamos a tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebra de atrás y vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y vamos a terminar con 18 puntos. Ya terminé la vuelta, aquí tengo mi marca de inicio y en esta vuelta vamos a trabajar igualmente por la hebra de atrás, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y tendremos 24 puntos al terminar. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a trabajar los cabellitos de la muñequita. Vamos a hacer 12 cadenas y sobre esas cadenas vamos a trabajar medios puntos altos, que serían 10, empezando desde la cadenita número 3. 10 y cerramos con un punto deslizado sobre nuestra labor. Ahora el segundo cabello será de 31 cadenas, 30 puntos bajos sobre ella y cerramos con punto deslizado en la labor. Nuestro cabellito número 3 y 4 vamos a tejer 15 cadenas con 14 puntos bajos cada una y punto raso sobre la labor. Nuestro cabello número 5 también vamos a tejer 15 cadenas con 14 puntos bajos. El sexto lo vamos a tejer con 31 cadenas y 30 puntos bajos. Nuestro cabello número 7 vamos a tejer 12 cadenas con 10 medios puntos altos. Del cabellito número 8 al número 24 los vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tejer 35 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 24 puntos bajos y terminar con 10 medios puntos altos. Del 8 al 24. Ya he terminado mi cabello número 24. Vamos a tejer nuestro punto deslizado sobre la labor y ahora necesitamos trabajar sobre estos puntos que dejamos libres de la vuelta anterior. Para esto nos vamos a bajar con punto deslizado sin apretarlo. Estoy haciendo 2 puntos deslizados y he llegado a donde están nuestras cadenitas. Vamos a tejer aquí en la primera un punto deslizado y vamos a tejer 41 cadenas con 40 puntos bajos y les indico lo que sigue. Ya terminé mi primer cabello de 40 puntos bajos y vamos a insertar dejando este libre y vamos a insertar aquí nuestro punto deslizado. Aquí vamos a trabajar nuevamente nuestras 41 cadenas, 40 puntos bajos, vamos a dejar este punto libre y nos vamos a insertar aquí nuestro punto raso. En total tenemos que tener 12 cabellos y regresamos para brincarnos a la última vuelta. Ya terminé mis 12 cabellos, llego aquí con un punto raso. Ahora me voy a brincar con punto raso otra vez hacia la siguiente vuelta para tejer en estos nuevamente 40 cadenas
con, perdón, 41 cadenas con 40 puntos bajos, y al llegar aquí vamos a tejer nuevamente en un punto sí, dejamos un punto sí y dejamos un punto libre hasta terminar la vuelta. Estoy terminando mi cabello número 6 de la tercera vuelta que hicimos para esta cabellera. Vamos a terminar aquí dejé mi punto libre y cerramos con un punto deslizado en la siguiente. Cortamos nuestra hebra y la vamos a esconder con la aguja lanera por el reverso. Ya quedó terminada nuestra cabellera para la muñeca, ahora vamos a colocarla. Ya tenemos aquí nuestra melena. Vamos a colocarla por el reverso y vamos a ubicar los dos mechones que hicimos con 10 medios puntos altos y los vamos a marcar. Ahora vamos a voltear la melena y vamos a insertar un alfiler en el centro de nuestra melena. Vamos a tomar nuestra muñequita y vamos a ubicar el centro de su cabecita donde terminamos y la vamos a fijar allí. Vamos a tomar nuestros dos marcadores y vamos a girar el cabello de tal manera que nos queden los dos mechones así para centrar la melena, y los vamos a fijar por lo pronto con un alfiler. Ahora vamos a separar, vamos a dejar únicamente libres y disponibles los mechones de la primera vuelta que tejimos. Todos los demás, si se fijan, aquí está nuestra primera vuelta. Todo esto fue nuestra primera vuelta. Y esta parte vamos a amarrarla con una liguita para que podamos trabajar con los demás mechones. Ahora lo que vamos a hacer es de aquí de nuestro ojo hacia acá, entre 5 y 6 puntos, lo mismo del otro lado, vamos a empezar a colocar nuestros mechones de cabello. Estoy empezando con el primer largo. Yo voy a dejar 5 puntos libres a partir de mi ojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a colocar mi primer mechón y lo voy a fijar un poquito con un alfiler. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a colocar mi primer mechón. Ahora lo que vamos a hacer es ir fijando cada mechón uno tras otro con alfileres y dándole forma de U para cubrir la cabecita de nuestra muñeca. No deben quedar espacios entre mechón y mechón. Tienen que estar pegaditos uno tras otro y le vamos a ir dando forma de U aquí en nuestra nuca. Aproximadamente por aquí tiene que quedar. Entonces vamos a bajarlos un poquito. Así vamos a terminar toda nuestra cabecita. Ya fijé todos los cabellitos con alfiler. Dejé en forma de U. El siguiente paso que vamos a realizar es ir levantando mechón por mechón. Lo retiramos, colocamos silicón y vamos a ir pasando nuestro dedo suavemente sin estirar para que el mechoncito se quede pegado a la cabecita.
Esto lo vamos a realizar con cada uno de nuestros cabellitos, procurando mantener nuestra línea en U y obviamente que no se abran los cabellitos de nuestra muñeca. Vamos a pegarlos con silicón y seguimos. Ya he terminado de pegar todos mis cabellitos. Ahora lo que voy a hacer es colocar los alfileres en donde hasta donde quedó pegado mi cabellito, y con una hebra del mismo color del cabello y con mi aguja lanera voy a pasar un pespunte ligerito alrededor, nada más para asegurar cada cabellito. Un pespuntito o un hilván, como quieran llamarlo, alrededor por donde terminó mi silicón. Habiendo hecho lo anterior, ya podemos retirar todos los alfileres, nuestra liguita, y vamos a continuar haciendo las orejitas para nuestra muñequita. Continuamos con la orejita. Vamos a hacer un nudo mágico y dentro del nudo vamos a tejer un punto bajo, un medio punto alto, 3 puntos altos y 2 puntos altos alargados sacando 3 lazadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cerramos nuestro aro mágico y esta será nuestra orejita. Hacemos la segunda y ya las podemos colocar en nuestra muñequita. Ya tenemos las dos orejitas terminadas. Obviamente una de ellas va a quedar con el punto al derecho y la otra va a quedar con el punto al revés, a menos de que hagamos una orejita con la mano derecha. Bueno, en mi caso. Vamos a ubicar la orejita a la altura, pegadita al cabello y a la altura de los ojos. Prácticamente es la línea debajo del ojo. Ahí colocamos, le ponemos un alfilerito y le colocamos un alfilerito acá. Ubicamos la siguiente orejita igualmente a la altura de el ojo y pegadita al cabello. Vamos a coserlas con nuestra aguja lanera. Tenemos dos hebras, una es del círculo mágico y la otra es donde cortamos nuestra labor. Ambas, esta la podemos ocultar con la aguja lanera y con esta vamos a coser la orejita con nuestra aguja lanera. Ya cosí las orejas, este es mi hebra del anillo mágico y la voy a ocultar nada más. La voy a sacar por cualquier punto de la cabecita y corto el hilo. Y vamos a colocar su parecito de aretes para que se vea más linda. Ya quedó lista. Ahora lo que vamos a hacer es su vestidito. Vamos a utilizar el hilo en color blanco. Vamos a empezar con el vestido para nuestra muñequita y vamos a tejer 33 cadenas, y sobre esas 33 cadenas vamos a trabajar 32 puntos bajos, 2 vueltas.
En nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento toda la vuelta y nos quedarán 40 puntos. En nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Nos quedará un punto libre, lo vamos a tejer y con esto terminaremos 53 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 26 puntos bajos, un aumento, 26 puntos bajos y terminaremos con 54 puntos. Estoy terminando mi vuelta número 5. Voy a cerrar este punto con el color que le voy a poner de contraste al vestidito. Tejí una cadena y vamos a hacer un nudo sin cortar la hebra del color blanco porque lo vamos a volver a utilizar. En esta vuelta número 6 vamos a tejer 8 puntos bajos, cuatro cadenas, vamos a dejar 11 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el 12avo insertamos y vamos a tejer, incluyendo este punto, 16 puntos bajos. Continuamos y tejemos 4 cadenas y vamos a volver a dejar 11 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12avo vamos a tejer nuestro primer punto y cerramos con, incluyendo este punto, 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta he tejido los 8 puntos bajos iniciales. He llegado a la cadenita. No vamos a insertar nuestros puntos dentro de lo que es nuestra manga. Vamos a tomar la cadenita y solamente vamos a tejer por una hebra de ella. Por lo tanto, aquí vamos a tejer 4 puntos bajos. Continuamos con nuestros 16 puntos bajos y en la cadenita volvemos a tejer otra vez tomando solamente una de las hebras, 4 puntos sobre la cadena y 8 puntos bajos. He llegado al final, voy a tejer mi último punto y para esto voy a insertar mi hilo en el punto. Voy a tomar la hebra en color blanco, pero voy a jalar mi hilo en color rosa. Ahora mi punto lo voy a cerrar con el color blanco. Ahora vamos a empezar a trabajar con el color blanco nuevamente. Y vamos a ir ocultando nuestro hilo en color rosa. Vamos a tejer 40 puntos bajos en color blanco, 6 vueltas. Y vamos a ir ocultando nuestra hebra. Más adelantito la cortamos. Ya hemos terminado nuestras 6 vueltas de puntos bajos en color blanco. A partir de aquí vamos a iniciar con la faldita. Tejemos 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. A partir de aquí vamos a trabajar en cada vuelta iniciando con 3 cadenas. Vamos a tejer en la vuelta número 2 un punto alto, un aumento en toda la vuelta. Vamos a cerrar nuestra falda en este punto, tejiendo
un punto deslizado en el primer punto que hicimos en esta vuelta. En la vuelta número 3 vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Cerramos con punto deslizado y en la vuelta número 4 vamos a trabajar 3 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a trabajar un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. No vamos a tomar el punto completo, solamente vamos a trabajar por la cadenita de atrás. En la vuelta número 6 vamos a trabajar tomando el punto completo, 5 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 8 vamos a trabajar 4 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 9 vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. En esta vuelta también solamente vamos a trabajar por la cadenita de atrás. No vamos a tomar el punto completo, solamente la cadena de atrás. En la vuelta número 10 vamos a trabajar 5 puntos altos, un aumento por toda la vuelta. Vamos a tomar el punto completo. La vuelta 11 y 12 vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior, toda la vuelta. En la vuelta número 12 vamos a trabajar puntos bajos. Toda la vuelta en puntos bajos, pero no vamos a tomar nuestro punto entero. Solamente vamos a tomar la cadenita de atrás. Toda la vuelta. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Tejemos una cadena y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Dejamos 2 puntos libres y en el tercero vamos a tejer 6 puntos altos. Dejamos 2 puntos libres y en el tercero tejemos un punto bajo. Nuevamente dejamos 2 puntos libres y en el tercero tejemos 6 puntos altos. Volvemos a dejar 2 puntos y en el tercero tejemos un punto bajo. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta de abanicos y únicamente me quedan 6 puntos. No me alcanza para hacer un abanico más, pero en este caso voy a brincarme solamente un punto. Aquí me vuelvo a brincar un punto y aquí voy a tejer el último abanico para que no me quede mucho espacio entre ellos. Y cierro en mi punto bajo con un punto deslizado. Vamos a cortar nuestro hilo y en las cadenitas que dejamos en la vuelta 4, 8 y 12 vamos a tejer un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena.
en las 3 vueltas que dejamos. Ya terminé las 3 vueltas. Una, 2 y 3. Vamos a esconder nuestras hebras con aguja lanera y seguimos en donde unimos nuestra falda. Vamos a insertar nuestro hilo aquí justamente donde unimos nuestra faldita y vamos a hacer una cadena. Vamos a tejer a lo largo de este costado puntos bajos escondiendo nuestras hebras. Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta donde está el cuello y vamos a esconder nuestras hebras. Ya estoy aquí en el cuello y aquí en todo lo que es alrededor de nuestro cuello vamos a tejer lo mismo que hicimos en la faldita. Un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena. Así vamos a estar tejiendo hasta llegar al otro extremo del cuello. Hasta acá. Ya llegué hasta el otro extremo del cuello y quiero darles dos opciones en este punto también. En el modelito anterior lo que hice fue colocarle unos broches de presión para cerrar el vestido. En este vamos a trabajar unos ojales para que coloquemos unos botoncitos. Entonces vamos a trabajar 6 cadenas y allí mismo en el mismo punto, en el primer puntito, vamos a tejer un punto bajo. Continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar aquí donde inicia nuestra falda y aquí hacemos otro ojalito de 6 cadenas y vamos a terminar con los puntos bajos hasta donde iniciamos. Llegado al punto, solamente tenemos que cerrar con un punto deslizado, cortamos nuestra hebra y escondemos nuestro hilo. Para tejer la manguita del vestido podemos iniciar en este punto o en este punto. No importa, ya que de todos modos vamos a tejer toda la vuelta. Yo voy a tomar este punto donde hice el punto rosa y voy a tejer una cadenita y voy a ir escondiendo mi hebra por atrás. Voy a tejer aquí un punto bajo en el primer punto y aquí voy a tejer puntos altos. Un punto alto, un aumento. Así voy a continuar hasta llegar hasta el otro extremo donde está el color rosa. Estoy llegando al otro extremo, voy a tejer aquí un punto alto, voy a tejer aquí un punto bajo y quiero que recuerden que en esta parte solamente tejimos una parte de la cadenita. Vamos a insertar puntos bajos aquí y en las 4 cadenitas que tejimos terminamos aquí en el punto de inicio y cerramos con un punto deslizado. Cerré con punto deslizado y vamos a trabajar el mismo adorno que en el vestido. Una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado. Toda la vuelta. Ya terminé la vuelta, voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Corto mi hilo. Escondemos nuestras hebras con aguja lanera. Hay que tejer la otra manguita y colocar los dos botoncitos para cerrar nuestro vestido. Y vamos a continuar con los zapatitos.